Hola chicos y chicas, pues nos encontramos ahora a la distancia y esta vez vamos a ver algunas cuestiones que vienen en su cuadernillo. Espero lo tengan a la mano, cuadernillo 2, y lo saquen para poder avanzar en el tema y que podamos analizar algunas cuestiones importantes que les voy a pedir que una vez que termine esta transmisión y esta clase virtual se hagan el cuadernillo para que se los puedan revisar de la mejor manera. Muy bien. Y bueno, tenemos nuestro cuadernillo. Exactamente dónde nos vamos a ubicar. Tiene que ser el cuadernillo 2, como ya hemos visto. Y nos vamos a ubicar después de esta tabla periódica en la historia de la tabla periódica. Y vamos a analizar justamente dónde nos encontramos ayer. Para ello nos encontramos con Dmitri Mendeleev. Mendeleev se le conoce como el padre de la tabla periódica, porque él tuvo una gran idea. El genio de Mendeleev justamente fue hacer una tabla periódica con huecos, pero esos huecos importantes fueron para los elementos que aún no se descubrían. Él, en 1869, apenas tenía descubiertos estos elementos. Faltaban los gases nobles, el flúor, el galio, germanio, escandio, tecnecio y demás elementos. Entonces, él pudo hacer una tabla periódica, básicamente hizo una tabla periódica que predecía las propiedades de los elementos aún no descubiertos y generaba los huecos necesarios para aquellos elementos por descubrir. Entonces básicamente con eso se deriva la tabla periódica moderna. Es su gran genio que teníamos con él. La tabla periódica moderna, como ya lo podemos haber visto, vemos que los elementos se empezaron a descubrir desde el año, bueno, desde la prehistoria tal cual, los elementos tal cual en la tabla periódica, pero todo esto después de Cristo pasaron más de 1500 años, hasta los 1800, tal cual, después del oscurantismo, Edad Media, todavía todos los alquimistas y demás, pues no desarrollaron un gran avance hasta la llegada de la Edad Moderna y con Mendeleev. Podemos ver que a partir de los 1800 el descubrimiento de los elementos fue exponencial hasta el 2023. Básicamente tenemos con esto en los últimos 200 años, 150 años, el descubrimiento de todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, pues es algo sorprendente. Bueno. Después de la tabla periódica, pues hay que analizar lo que se llaman las propiedades periódicas. ¿Y qué son las propiedades periódicas? Son aquellas propiedades de los elementos que se van repitiendo. El primero de ellos se llama radioatómico y vamos a analizar ellos, pero hay radio iónico, electronegatividad, energía de ionización y demás cosas que la tabla periódica nos da la información. El primero de ellos es el radioatómico. El radioatómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. Eso está como muy locochón. Básicamente, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener un elemento como el hidrógeno. El hidrógeno básicamente tiene un protón y ese protón que va a tener el hidrógeno tiene un electrón. Pero ahora los electrones los dibujamos aquí muy bonito, pero sabemos que generan una nube electrónica. La posición del electrón según el principio de incertidumbre de Heisenberg, según los orbitales atómicos que son tridimensionales, que se ubican en un espacio tridimensional, en una región probable, pues básicamente ¿cuál es la orilla de un átomo? ¿Puedo determinarla desde el núcleo hasta la orilla? Pues ahora ahí viene un truco, pues justamente en un compuesto químico como el H2, yo voy a tener que el H2 es una molécula, básicamente son dos protones cuyos electrones están compartidos. Y el truco viene dado por esto, pues justamente si yo mido de un núcleo a otro núcleo, voy a tener la distancia que hay de un átomo a otro y lo divido en dos, básicamente voy a tener el tamaño de un átomo y el tamaño del otro. Eso es como se define el radio atómico. Muy bien, entonces ahora justamente aquí tenemos información importante. ¿Por qué no puedo saber justamente la orilla de los átomos? Porque se encuentran en nubes electrónicas. Este es un espacio tridimensional en el cual, como ya les había comentado, pues no puedo definir las orillas de un átomo X, Y y Z. ¿Cuál es la orilla? La orilla del átomo es hasta aquí, o hasta acá, o hasta acá. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Por eso se hace a través de dos átomos iguales pegados, porque los átomos se fusionan y al fusionarse la distancia todavía, si digo que es hasta aquí, todavía cuando tengo dos átomos, pues en realidad se van a coger. Entonces justamente es una nube electrónica. Aquí yo puedo tener información importante y que hay que analizar. El tamaño de este átomo son 100 picómetros.
¿Qué es un picómetro? Un picómetro es, hay que recordar, un picómetro, es 1 por 10 a la menos 12 metros. Hay que recordar, un micrómetro, el más sencillo es milímetro, un milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. Un micrómetro es 1 por 10 a la menos 6 metros. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Y un picómetro es 1 por 10 a la menos 12. Si algo tiene 100 picómetros, en realidad tiene 100 por 10 a la menos 12 metros. Así de sencillos, ¿sí? Un picómetro son 100 picómetros son 100 por 10 a la menos 12 metros. O sea, hace 0.12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 9, 10, ahí está, metros, ahí está, 100 picómetros, muy bien. Creo que me sobra un 3, 6, 9, 10, 11, 12, aquí le puse 10, perdónenme, aquí le puse 10 picómetros, serían 100 picómetros. 100 picómetros y ahí lo tenemos. Esos son 100 picómetros. 100 por 10 a la menos 12 metros. Cuento 12 ceros hasta acá. Muy bien. Entonces ahí está mi picómetro. Es muy, muy, muy chiquito. Eso es lo que mide un átomo. Es básicamente ínfimamente chiquito. Muy bien. El radio atómico tiene una tendencia periódica. ¿A qué nos referimos con esa tendencia periódica? Vamos a ver. Vamos a pensar que es de aquí para acá. Vamos a conocerle como un nivel de energía. Hay que recordar. Esto es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía falta 1, 7, hasta el nivel 7. ¿Sí? Ahora, conforme aumentan los niveles, aumentan las capas. Hay que recordar. Cuando hablamos de aquí para acá, cuando yo hablo de aquí para acá, está en una capa en el nivel 1. Cuando yo hablo de aquí para acá, está en una capa en el nivel 2. De aquí para acá, una capa en el nivel 3, capa en el nivel 4, etcétera, etcétera. Conforme aumenta el número atómico, que es 1, 2, aumenta la cantidad de protones. Pasamos de un protón a 2 protones. Ahora, pasamos de un electrón que se encuentra aquí a 2 electrones que se encuentran acá porque son neutros. Pero ahora la fuerza, es algo muy importante, la fuerza del protón se ejerce sobre la capa. ¿Sí? La fuerza del protón se ejerce sobre la capa. Por lo tanto, un protón para una capa se va a tener un tamaño X, pero un protón, 2 protones para una capa, el átomo tiende a ser más chiquito. Por lo tanto, el dibujo de este en realidad tendría que ser pues más chiquito. Aquí ya tenemos la idea. 2 protones para una capa quiere decir que la capa debe estar bien chiquita, bien cerquitas. Ahora, aquí el litio, ¿qué número es? Es el 3, tiene 3 protones, pero 3 protones para el litio. Tengo 1, 2, 3 protones, pero ¿para cuántas capas? Para 2 capas. Por lo tanto, el tamaño del litio aumenta. Pero ahora, el berilio, ¿cuántos protones tiene? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Para cuántas capas? Para la misma cantidad de capas. Vamos a simplificarlo. Para 2 capas más protones, el átomo de berilio va a ser más chiquito. Y así sucesivamente. Los átomos de aquí para acá se encogen, pero de arriba hacia abajo crecen. De aquí para acá se van a hacer más chiquitos, pero de arriba hacia abajo se van a hacer más grandotes porque aumentan las capas, pero aquí aumentan los protones, pero no aumentan las capas. Y la fuerza de los protones se va a ejercer sobre la capa y no sobre los electrones. Bueno, sí sobre los electrones, pero efectivamente se llama carga nuclear efectiva. Efectivamente se va a ejercer
sobre las capas. Ese efecto justamente es el que les pongo aquí. Aumenta de nivel y aumenta de capas, por lo tanto aumenta de tamaño, aumentan protones cuando me voy de izquierda a derecha, pero no aumentan las capas. En la tabla periódica de los elementos, la voy a simplificar a esto. Siempre hago este dibujito todo feo, pero esta imaginemos que es mi tabla periódica. Entonces tabla periódica, TP vamos a poner. Los átomos van, este es un dial, este es menos y este es más. Los átomos crecen de abajo hacia arriba, pero se encogen de izquierda a derecha. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, que justamente es otro dato importante. ¿Cómo se determina el tamaño de un átomo? El tamaño de los átomos se determina por una técnica que se llama difracción de rayos X de monocristal. Los átomos se purifican, por ejemplo, solo pongo el sodio, solo pongo el cloro y demás. O puedo tener algún compuesto muy sencillo que tenga partes de átomos iguales. Estos átomos se cristalizan. Este es un cristal que puede medir apenas 1 milímetro de ancho. Imagínense un cristal así de pequeño, pues debe ser como un granito de sal muy chiquito. Se le hace pasar un rayo X. El rayo X tiene una forma porque es luz, y los átomos aquí adentro tienen una distancia. Esa distancia que hay entre ellos permite que la luz en forma de onda tenga un fenómeno de difracción y genere un patrón de interferencia. Si yo veo el patrón de interferencia y conozco la energía que tiene la luz, yo puedo determinar por medios matemáticos la forma y el tamaño de los átomos. Esto que tengo aquí, que es la difracción de rayos X de monocristal, determina el tamaño de los átomos. Aquí tenemos otro aparato real ya más en forma. Aquí tenemos justamente pues que tenemos una fuente de rayos X por aquí, por acá se detectan los átomos y demás. Son máquinas extremadamente complejas y complicadas que justamente involucran pues primero que están algunos cuantos millones de pesos o de dólares y determinan los tamaños de los átomos. Es decir, importante es la inversión para determinar las propiedades de los átomos y las partículas. Muy bien, vamos a pasar al otro tema, que es el radio iónico. ¿Cómo definiríamos el radio iónico? Es el tamaño de un átomo con carga. Este átomo que tiene carga básicamente dos casos. Puede haber ganado un electrón, gana electrón o pierde electrón. Ahora, vamos a tener dos procesos y ya lo habíamos visto. El proceso de oxidación, un átomo X, vamos a poner el mismo átomo X. Cuando se oxida, un átomo pierde un electrón y voy a tener el átomo positivo. Ahora tiene un protón más que un electrón. ¿Sí? Ahora, ese átomo puede perder incluso otro electrón. Si pierde otro electrón, pues vamos a hablar que este átomo ahora, perdón, estoy haciendo algo raro aquí. Aquí está. Ahora va a tener una carga de 2 más. O puede tener el siguiente caso, puede ser que gane un electrón y ese átomo ahora sea negativo. Puede que gane otro electrón y ahora sea doblemente negativo, 2 menos. ¿Qué pasa con el tamaño de los átomos? Y lo voy a dibujar aquí con este color. Imaginemos que este átomo tenía este tamaño. Cuando se oxida, ahora va a tener un electrón menos, por lo tanto tiene una cantidad de protones aquí, y al tener un electrón menos, que estaba aquí, va a tener una capa menos. Quiere decir que sigue teniendo los mismos protones, pero los electrones va a tener electrones menos, por lo tanto se va a encoger. Cuando un átomo pierde un electrón, se encoge, porque tiene
los mismos protones pero menos electrones, por lo tanto la fuerza de atracción al núcleo se distribuye, hay una fuerza de atracción, los protones jalan hacia el centro los electrones, y hay una fuerza de atracción mayor porque ahora hay menos electrones a los cuales distribuirse. Y si todavía pierde otro, el átomo todavía se encoge más, se empieza a hacer chiquito. Pero ahora, si ese átomo, que es de este tamaño y tiene 1, 2, 3, 4, 5, le ponemos ahora un electrón, ahora ese electrón, ¿dónde lo va a ubicar? Tiene que ubicarlo en una capa superior. Entonces ahora el átomo va a hacerse más grande, se hace gigante, 1, 2, porque ahora va a tener más los mismos protones, pero ahora se va a distribuir en más electrones, y la fuerza que le corresponde, la carga nuclear efectiva que le corresponde a cada uno es menor. Por lo tanto, cuando los átomos tienen carga negativa, crecen. Voy a poner aquí, a lo mejor no queda claro justamente por esta parte. Aquí está. Justamente los átomos, cuando tienen un electrón de más, cuando les llega ese electrón, pues empiezan a crecer. Y si le llegaran 2, todavía lo tienen que poner más allá y todavía crecen más. Ahora tiene que distribuir la misma carga a más electrones, por lo tanto le corresponde menos, y ahora sí que básicamente se le escapa. Se le escapa el electrón, siente menos la fuerza y por lo tanto los átomos empiezan a crecer. Eso es el radio iónico. Voy a tener dos tipos de radio iónico. Va a ser radio. Este es anión, aniónico, y radio catiónico. Cuando un átomo pierde electrones, pasa de ser de este tamaño a este tamaño pero positivo, y cuando un átomo gana electrones, pasa de ser este tamaño a este tamaño pero negativo. Crecen porque ahora los protones que tienen el núcleo distribuyen su carga a menos electrones, entonces se encogen, o a más electrones, no los puede agarrar, se le escapan, crecen. Esa es la lógica del radio iónico. Y aquí tenemos el proceso de oxidación y reducción, que lo vamos a ver la siguiente clase. Pero quiero que nos quedemos claros con esta parte. El proceso de oxidación y reducción que vamos a tener en nuestro cuadernillo. Voy a pasarme a él para que lo podamos ver. Y ahí está. Ahora, es importante que llenemos esta parte que dice el tamaño de los átomos. El tamaño de los átomos justamente lo tengo que poner aquí en notación científica, en picómetros y en metros. Básicamente sería qué tamaño tiene el sodio y demás. Eso lo podemos encontrar. Y el proceso de oxidación y reducción. Quiero que veamos este diagrama justamente, que es el que quiero que veamos, que es el diagrama del número de oxidación, para que podamos analizarlo de la mejor manera. ¿Qué es un catión y qué es un anión? Justamente lo acabamos de ver, cuando gana o pierde electrones un átomo. Y ya nada más para aquí, el proceso que tenemos que tener aquí a la mano justamente es de óxido-reducción. El diagrama que tenemos aquí, les puse una ranita porque pues, son saltitos de rana. Uno aquí, para acá. Estos saltitos de rana pues pueden ser de un lado u otro. ¿Qué significan esos saltos de rana? Vamos a ver. Cuando un átomo se mueve de izquierda a derecha, quiere decir que un átomo está perdiendo electrones. Este movimiento es de oxidación. Y cuando se mueve de derecha a izquierda, es un proceso que se llama reducción. La reducción es ganar electrones, gana electrones, y cuando algo se oxida pierde electrones. ¿Sí? Esto es el proceso de óxido-reducción. Uno gana y el otro pierde electrones. Ahora, esta línea recta es la recta del número de oxidación. Número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Justamente va a ser ese balance. Si por ejemplo es 0, tiene los mismos protones y mismos electrones. Y si tiene algún otro número, puede tener más protones o más electrones. Y el proceso justamente va a definir a un anión o un catión.
cuando gana o pierde electrones. Muy bien, chicos y chicas, pues básicamente eso es todo de la clase, pero no me voy sin antes poderles pasar el siguiente video y lo podamos analizar de la mejor manera. Entonces me voy hacia él. Aquí lo tenemos y vamos a verlo. Este año se cumplen 150 años de la creación de la tabla periódica, razón por la cual la ONU ha decidido que este año 2019 sea el año de la tabla periódica. Y por ello, desde la Universidad de Burgos nos gustaría hacer un pequeño homenaje a este invento que fue tan revolucionario en su época y que aún hoy en día seguimos utilizando. Ya hicimos un pequeño vídeo hablando de la historia de esta tabla, le podéis echar un vistazo si queréis. Pero todavía no hemos hablado de cómo se usa, qué información podemos sacar de la tabla periódica, por qué tiene una forma tan rara con columnas tan asimétricas. En este vídeo vamos a hablar de cuál es la forma de leer, de entender la tabla periódica y qué información podemos sacar de ella. Comenzamos. La tabla periódica es un resumen en el que nos dicen cuáles son los ingredientes que componen todo el universo, y con todo me refiero a todo, y también cuáles son las propiedades de estos ingredientes a los cuales llamamos elementos. Es importante saber que todos estos elementos están hechos de átomos, pero cada uno está hecho de un tipo de átomo distinto. Me explico. Un átomo, a grandes rasgos, es como una vaca. Tiene una parte de dentro y una parte de fuera. En la parte de dentro, llamada núcleo, nos encontramos los protones, unas partículas que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que se encargan de evitar que los protones se alejen entre sí. Por otro lado, en la parte de fuera, que llamamos corteza, nos encontramos a los electrones, unas partículas de carga eléctrica negativa que rodean al núcleo. La diferencia principal entre los distintos tipos de átomos es el número de protones. Esto es lo que nos ayuda a darle nombre a un átomo. Por ejemplo, si un átomo tiene solo un protón, independientemente de cuántos neutrones tenga o cuántos electrones, va a tener siempre el mismo nombre: hidrógeno. Si tiene 6 protones, siempre será un átomo de carbono. Y si, por ejemplo, tiene 79, será de oro. Los protones nos ayudan a bautizar a los elementos, a darles nombre. Los electrones, por el contrario, nos hablan más de su personalidad. Ya hemos dicho que los electrones se dedican a dar vueltas alrededor del núcleo. Pero lo que no hemos dicho es que son más organizados de los que la gente piensa. De hecho, no se dedican a dar vueltas como pollos sin cabeza alrededor del núcleo, no. Lo hacen de forma ordenada y se ordenan ellos solos en forma de capas, como una cebolla. Y esto es clave para entender la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de menor a mayor. De esta forma, el primer elemento, el hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón. El segundo, que es el helio, tiene 2 protones y 2 electrones. El litio, 3 y 3, 4 y 4 y, bueno, así toda la tabla. Pero claro, si el orden es tan sencillo, entonces, ¿por qué la tabla periódica es tan rara? ¿Por qué algunas filas están completas y otras están medio vacías? Lo que está ocurriendo es que la forma de la tabla periódica nos está dando información acerca de cómo son esas capas en las que se organizan los electrones. Cada fila de la tabla representa una capa de electrones. Si en la primera fila solo hay 2 elementos, es porque en la primera capa que forman los electrones, la que está más cerca del núcleo, solo caben 2 electrones. Por eso los elementos que son más grandes y que tienen más electrones, como los de abajo, necesitan más capas para guardar todos sus electrones. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene 6 electrones. Entonces, 2 de ellos los guarda en la primera capa. Y los 4 que le quedan los guarda en la segunda capa. Por eso, el carbono es el cuarto elemento de la segunda fila, porque en la segunda capa ha guardado 4 electrones. Esto quiere decir que si cogemos cualquiera de los 118 elementos que hay en la tabla periódica, podemos saber cómo están organizados sus electrones simplemente sabiendo dónde están colocados. Y esto es súper importante, porque la configuración electrónica de los elementos nos permite predecir su comportamiento. Hay una regla de oro que nos dice que a los átomos les gusta tener sus capas perfectamente llenas, y harán lo que sea para conseguir esto. Muchas veces pensamos que los átomos tienen que tener los mismos números de protones que de electrones, por eso de que positivo con negativo se anula. Pero esto en verdad no es tan importante. Para un elemento, lo más importante es tener sus capas llenas. Pongamos un ejemplo. El flúor es un elemento que tiene 9 electrones. 2 de ellos los guarda en la primera capa, cerquita del núcleo.
y los otros 7 que le quedan le guarda en su segunda capa. Pero hay un problema, y es que en esta segunda capa caben 8 electrones. Y esto quiere decir que al flúor le queda solo un electrón para conseguir llenar su capa. Esto lo podemos ver porque está el penúltimo de su fila. Recordemos que las filas representan las capas. Esto no le gusta al flúor. Entonces, podemos predecir que este elemento hará lo que sea para intentar conseguir un electrón, aunque para ello se lo tenga que arrancar a otro elemento. Y lo que quiero que veáis es que, simplemente sabiendo dónde está un elemento, ya hemos podido predecir cómo se va a comportar. Y no solo el flúor, sino toda esta columna, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Todos esos elementos se encuentran en la misma posición que el flúor, que les queda un solo electrón para completar su capa. Entonces podemos predecir que todos los elementos de esta columna se van a comportar igual. La tabla periódica es un resumen prácticamente perfecto de las propiedades de los elementos, de los ingredientes del universo. Y la gran genialidad de esta tabla es la que hemos comentado, que simplemente sabiendo dónde está colocado un elemento, podemos predecir el resto de sus propiedades. Y es que, si un invento se sigue utilizando 150 años después de su creación, será por algo. ¿Por qué?